Entonces, aquí, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la clasificación de Garden. Aquí es bueno repetirla. Garden 1, fractura incompleta, a este nivel. Garden 2, completa pero no desplazada. Garden 3, completa y desplazada menos 50%. Y Garden 4, completa y desplazada más del 50%. En jóvenes, nuevamente, todas ellas son tornillos cannulados, ¿no? Estos son tornillos cannulados. Ahí está, ¿no? En ancianos, si es Garden 1 o 2, tornillos cannulados. Y Garden 3 y 4, prótesis. Prótesis, ¿ya? No olvidar prótesis. ¿Qué tipo de prótesis? Vamos a cambiar de color, estoy en internet. Prótesis. Es una prótesis de cadera, por ejemplo. Prótesis de cadera. Si tengo un paciente, primero, las prótesis son de dos tipos. Parciales, prótesis parcial y total. ¿Ya? Si tengo un paciente anciano que solamente camina en casa, o sea, deambulador intradomiciliario, se pone una prótesis parcial. Intradomiciliaria, prótesis parcial, ¿no? Un paciente que es dependiente, que solo camina en casa y que va de su cama al baño, de su cama al comedor, ¿no? Y que usa quizás bastón y andador, ¿no? Pacientes de 80 años, 85 años, ¿no? En algunos, quizás en algunos de más edad. En cambio, las prótesis totales son para pacientes independientes. Pacientes, por ejemplo, los profesores de universidad, ¿no? Esos pacientes que aún dan clases, que salen a la calle, que salen al mercado, que son activos, se ponen prótesis totales, prótesis total. Y va a depender, pueden ser prótesis totales no cementadas o cementadas, ¿no? O sea, no cementadas, sin cemento óseo. ¿Cuándo pongo una prótesis no cementada? Cuando tiene un hueso bueno, sin osteoporosis. O sea, el paciente se fracturó la cadera, ¿ya? Y el hueso no es osteoporótico, ¿no? Por ahí en un accidente de tránsito, por ejemplo. A veces sí, las pacientes se pueden fracturar en accidente de tránsito. Ahí se ponen, por ejemplo, prótesis total, no cementada. Pero si es un hueso de mala calidad, un hueso que es un paciente que es muy fumador, por ejemplo, y tiene un hueso demasiado osteoporótico, se ponen prótesis totales cementadas, ¿ya? Listo. Este es para las fracturas intracapsulares. Y para las extracapsulares acá está, son fracturas estables, ¿no? Y se pone el DHS. Y cuando son fracturas inestables, con combinación de la pared lateral o con combinación o trazo reverso, se pone clavo cefalomedulares, ¿ya? Listo. Eso es para pacientes de fracturas de cadera. Pero en pacientes de luxaciones de cadera, como les había comentado, son accidentes de alta energía, en la mayoría de ellos. En pacientes jóvenes, en la mayoría de ellos, ¿ya? En la mayoría de ellos. Por ejemplo, es un choque frontal, ¿no? En el choque frontal, la energía va de delante hacia atrás, la energía va por la rodilla y saca hacia atrás la cadera, ¿no? Como en este nivel. Muchas veces se lleva también o se fractura el acetábulo, ¿ya? Y cuando pasa esto, genera la famosa luxación posterior de la cadera, que es la más frecuente, y te da la famosa posición púdica, que es esta de acá, o del bañista sorprendido, ¿no? Del bañista sorprendido, ¿ya? En la cual hay acortamiento, ¿no? Aducción, vamos a ponerlo acá. Acortamiento, aducción, aducción, o sea, la línea media, y rotación interna. Y rotación interna, ¿no? Ahí, como empieza ahí, rotación interna. ¿Está bien? Eso. La clínica siempre de una luxación es dolor intenso, ¿ya? Dolor intenso. La complicación o la lesión asociada importante es la lesión del nervio ciático, porque la cadera se va hacia atrás y puede lesionar el ciático, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de luxación anterior, vamos a ponerlo de azul, ¿ya? El paciente a veces es copiloto de una moto o está con las piernas abiertas y hace una abducción forzada, una hiperextensión de la cadera. Hiperextensión de la cadera, ¿ya? Y esta es la famosa posición impúdica, ¿ya? Donde es lo contrario. Aunque acá también hay acortamiento, como ustedes ven, hay acortamiento, pero acá hay abducción y rotación externa, ¿ya? Rotación externa. Esta es la famosa posición impúdica, ¿no? La complicación que puede haber aquí es la lesión o la lesión asociada del van femoral, ¿no? Porque el fémur sale hacia adelante pudiendo lesionar el paquete femoral, ¿ya? Las dos tienen complicaciones a un mediano plazo con una necrosis avascular de cabeza femoral, ¿no? Porque las dos salieron de su sitio, ¿ya? Las dos salieron de su sitio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen rotación externa y abducción y acortamiento, muy parecido a la clínica de las fracturas de cadera, rotación externa, abducción y acortamiento. Entonces, doctor, ¿qué malo? Como me viene la pregunta. Ahí viene, si son ancianos y caídas de baja energía, son fracturas. Si son jóvenes y alta energía, son luxaciones, ¿ya? Cuando hablamos de luxación anterior, la única lesión en cadera que tiene rotación interna es la luxación posterior, ¿ya? Púdica, no se olviden, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una luxación a cualquier nivel, y en este caso en cadera, siempre tengo que hacer una reducción incurrente, es decir, traccionar y jalar como en este caso, ¿ya? Esta es la maniobra de Alice. Esto es básica para la luxación posterior, Alice, donde yo tracciono hacia arriba y bamboleo hacia externo o interno, y el otro examinador me coge la pelvis del paciente dándome contrarresistencia, ¿no? Yo jalo hacia arriba, a lo contrario de que lo que pasó como el accidente si es un choque frontal, ¿no? Yo jalo de abajo hacia arriba, ¿ya? Algunos ponen como una hamaca y se lo envuelven en la espalda y jalan con todo el peso de su cuerpo hacia arriba, que también es válido, ¿no? Listo. En cambio, el anterior solamente es traccionar más. Esto la mayoría de veces se da en sala de operaciones de emergencia, porque el paciente tiene que estar sedado porque es muy, muy doloroso, ¿ya? Y tengo 6 horas para poder reducir la luxación si no tengo más grado de complejidad para hacer una necrosis de cabeza femoral, ¿ya? Listo. Estas dos o estas tres diapositivas son lo que más vienen quizá en fracturas, ¿ya? Entonces, por eso acá lo he hecho bien despacio, ¿ya? Porque el tiempo apremia. Y luego, estas fracturas son quizás menos importantes, ¿ya? Pero igual es necesario que ustedes las sepan. Entonces, seguimos ahora con fracturas de diáfisis femoral. La mayoría son fracturas de alta energía y, a veces que viene tu pregunta, sangrado 2 litros aproximadamente. Siempre te va a deformidad y las fracturas de diáfisis femoral también te dan rotación externa y acortamiento también, ¿ya? Siempre es importante ver el estado hemodinámico del paciente por el sangrado y también es importante ver que no haya ninguna lesión vascular y nerviosa asociada. Aparte de eso, hay que descartar lesiones asociadas, como cuál es fractura de calcáneo, ¿ya? Fractura de calcáneo, fractura de muñecas también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí son varios tipos de fractura. Puede ser fracturas transversales, en espiral es una fractura hiperoidea, ¿no? Fractura hiperoidea, fractura con minuta o segmentaria, cualquiera de ellas, ¿ya? El tratamiento de las fracturas de fémur son quirúrgicos. El 99% son quirúrgicos y se ponen clavos. Clavo endomedular, es el gol estándar. El gol estándar de una fractura de fémur es el clavo endomedular de fémur, ¿ya? Sin embargo, en niños se ponen yesos, ¿ya? Que es lo más frecuente, los famosos yesos pelvipédicos, ¿ya? En niños hasta 3 años. Listo. Fracturas de fémur distal, son fracturas también de alta energía. Todo lo que sea fémur es de alta energía. Si ustedes tienen una fractura de fémur de baja energía, hay que pensar en fractura patológica, ¿ya? Fractura patológica, o sea, fractura por osteoporosis o por un tumor óseo.
Las fracturas de fémur distal, lo más importante es que son, que tienen mucha deformidad cuando son fracturas comminutas, ¿ya? A veces, ¿por qué? Porque generalmente cuando es a nivel bajo, o sea, a nivel del fémur distal, el cuádriceps jala hacia adelante y los isquiotibiales, pues, ¿cómo se llama? Jalan hacia atrás, ¿ya? ¿Hay lesiones asociadas? Sí, hay lesiones asociadas, generalmente el van poplite, ¿ya? El van poplite. Y el tratamiento es conservador si no son desplazados. Voy a volver a compartir. Ya está. Y el tratamiento es conservador si no son desplazados, pero es muy raro que no sean desplazados, y la mayoría son quirúrgicos. ¿Y qué se ponen? Aquí se ponen placas con tornillos, ¿ya? Placas y tornillos. Ya está. Listo. En fracturas de rótula, las fracturas de rótula son fracturas articulares, ¿ya? Acuérdense que la rótula se articula con el fémur distal, ¿ya? La mayoría de ellas te producen dolor, y hay limitación a la extensión. Y también hay hemartrosis. ¿Qué cosa es hemartrosis? Es sangre en la articulación. Sangre en la articulación. ¿Por qué hay limitación a la extensión? Acuérdense que el complejo extensor de la rodilla son 4 cosas, ¿ya? Acá. Complejo extensor de la rodilla. Son 4 cosas. Número 1, el tendón del cuádriceps, ¿no? Que viene por acá, tendón del cuádriceps. Número 2, la rótula. Número 3, el tendón rotuliano, que viene la rótula hacia abajo. Y número 4, la tuberosidad anterior de la tibia, que es la tuberosidad que está en la tibia, ¿no? Entonces, si yo tengo una lesión, cualquiera que sea, a nivel de cualquiera de estos 4 estructuras, el paciente no va a poder extender la rodilla. Tú le das un examen a ver extienda y no puede extender. Más aún si tiene una fractura a nivel de la rótula, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Evaluar si es una fractura quirúrgica o no quirúrgica. Una fractura no quirúrgica son las sin desplazamiento o con desplazamiento hasta 2 milímetros, a lo mucho, porque son fracturas de carga, ¿ya? Si son fracturas de más de 2 milímetros, ya se realizan reducciones abiertas, ¿no? Las más frecuentes son las fracturas transversas, y el mecanismo más importante es la contusión directa, ¿ya? El tratamiento que se usa es un tratamiento conservador. Si no son desplazadas o desplazadas menos de 2 milímetros, se pone una calza de yeso. ¿Cuánto tiempo? 6 semanas, ¿ya? 6 semanas. Si son desplazadas, se pone unos clavos y un alambre quirúrgico en técnica de Obenque también, como se hacía en Colecrán, ¿ya? En cuanto a la luxación de rodilla, las luxaciones de rodilla son, en la mayoría de ellas, mecanismos de alta energía, ¿ya? Y la luxación de rodilla más frecuente es la anterior, como en este caso, ¿no? La pierna se va hacia adelante. ¿Qué es distal? Distal es la tibia, ¿no? La tibia es distal, el fémur es proximal. Entonces, esto es lo que me da. Si yo tengo esta lesión, de frente yo voy a decir que es una luxación anterior de rodilla, porque la parte distal se va hacia adelante, ¿ya? La principal complicación, o lo que nosotros tenemos que ver ante una luxación, sea anterior o posterior de rodilla, son las lesiones vasculares. Y en la lesión vascular, te dicen alguna vez, vienen preguntas, ¿qué parte del vaso se lesiona más? La capa íntima del vaso es la que más se lesiona, ¿ya? Tanto en anterior como en posterior, ¿ya? ¿Qué examen yo tengo que tener para descartar una lesión vascular? El ecodoppler. El ecodoppler, pongo como el signo de Fénix porque me han preguntado, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento? Una reducción en cuenta con una inmovilización con una férula o un yeso en calza, ¿ya? En calza. El yeso en calza también se llama un yeso muslo-pedio, del muslo al pie, ¿ya? Y la calza, en realidad, va hasta los maliolos del tobillo, ¿no? Listo, ¿ya? Entonces, siempre y cuando haya una luxación, lo primero que tienen que hacer es una reducción manual, ¿ya? Siempre, eso es válido para toda luxación, reducción manual, es lo que tienen que hacer al inicio, ¿ya? Fractura tibia proximal, ¿ya? Son mecanismos también de baja y alta energía, ¿ya? Son compresiones axiales, o sea, que van de arriba hacia abajo, en el cual el piso es la fuerza que me da el soporte, y puede ser en varo o en valgo. O sea, es compresión axial más varo o valgo forzado, ¿ya? Entonces, se clasifican según Chasker, según la clasificación de Chasker, ¿ya? La clínica, como siempre, dolor, aumento de volumen y limitación funcional, ¿ya? Es muy importante descartar un síndrome compartimental a este nivel, porque también puede haber lesión del banco plíteo y lesión neurovascular. La fractura de tibia proximal, al hacer una compresión del fémur sobre la tibia, puede también lesionar el menisco, y cuando hace un varo forzado o valgo forzado, puede lesionar el ciático popliteo externo y generar un pie en equino, ¿ya? La clasificación de Chasker son 6. Las 3 primeras son de baja energía y las 3 últimas son de alta energía, ¿ya? En las 3 primeras, en la Chasker 1 es una lesión no desplazada o poco desplazada del cóndilo o de la tibia proximal lateral, ¿ya? O del cóndilo lateral. El Chasker 2 es un hundimiento más fractura. El Chasker 3 solamente es hundimiento, ¿ya? Todo eso es en lateral. Si es en lateral, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser una compresión axial más un valgo forzado. Valgo forzado, ¿ya? El Chasker 4 ya sería una lesión del cóndilo medial, ¿ya? Aquí es más varo forzado, ¿ya? Y aquí, este Chasker 4 ya se dice o se asocia con luxación de rodilla, ¿ya? Chasker 5 son bicondilias, y Chasker 6 es una disociación metáfiso-diaficiaria. ¿Con qué se tratan? Con osteosíntesis, placa con tornillos, ¿ya? El tratamiento puede ser conservador si no es desplazado, o quirúrgico si ya hubo un desplazamiento. En cuanto a tibia, tenemos mecanismos directos o indirectos, directos que son golpes directos, o indirectos que son mecanismos torsionales o de flexión. Lo más importante, no olvidar, síndromes compartimentales y la pseudoartrosis a larga data, y siempre evaluar el compromiso de las partes blandas. Si yo tengo una lesión aguda, ¿cuánto tiempo tengo que tener para poner por lo menos un yeso muslo-pedio? Porque en las fracturas de tibia de inicio se ponen yesos muslo-pedio, tengo que tener mínimo de 24 a 72 horas para poner un yeso. ¿Por qué? Para que trate de dejar toda la inflamación, porque si yo pongo un yeso ajustado muy directo, el paciente que puede hacer un síndrome compartimental. Entonces tengo que esperar a veces hasta 3 días y que se quede con férula nomás, ¿ya? Luego ya poner un yeso. Si es que elijo un tratamiento conservador. Si no, nos vamos a la cirugía. Y el gol estándar, al igual que el fémur, es un clavo endomedular, pero aquí de tibia, ¿ya? Listo. Tenemos las fracturas de tobillo. Las fracturas de tobillo son fracturas muy comunes, ¿ya? El mecanismo es igual una fuerza axial, o sea, de abajo hacia arriba con una rotación, ¿ya? La clínica va a ser dolor intenso, aumento de volumen a nivel de los malleolos y limitación funcional. Hay que descartar, perdón, es muy importante que estos pacientes a veces vienen por lesiones deportivas y se clasifica según Weber. Puede ser Weber A, Weber B o Weber C. Weber A es cuando la fractura del malleolo, en este caso lateral, está debajo de la sindesmosis. Esta es la sindesmosis. Weber A
debajo de la sindesmosis. Weber B es a nivel de la sindesmosis y Weber C es arriba de la sindesmosis. Esta es la sindesmosis tibio-peronea distal, ¿ya? Entonces, cuando hay una lesión arriba de la sindesmosis, ya en Weber C, también se le llama la famosa fractura de Dupuytren, que es la famosa fractura a nivel suprasindesmal con afectación de la membrana interosa, ¿ya? La famosa fractura de Dupuytren, que a veces se le asocia una fractura del mayolo medial. En cambio, la fractura de Madison-New es también muy conocida por tener una afectación de la membrana interosa tibio-peronea y que llega tan suprasindesmal que a veces va hasta la parte del peroné proximal, a veces afectando al nervio ciático púbico externo y generando nuevamente un pie en equino. O sea, en pacientes con dolor en tobillo, con rotación y que ustedes no vean fractura, pero tienen fractura, ¿ya? A veces es bueno sacar una radiografía de rodilla para evaluar que no haya ninguna lesión a nivel de la cabeza del peroné, ¿ya? Siempre los pacientes con fractura de tobillo que tienen mucho dolor, es bueno apretar arriba a nivel de la cabeza del peroné y si hay dolor hay que descartar una fractura de peroné proximal. Esas son las famosas lesiones de Madison-New, ¿ya? Nuevamente, acá está una fractura de Madison-New y siempre descartar también que no sea asociado a una luxación de tobillo. El tratamiento puede ser conservador si son fracturas Weber A que no están desplazadas. Pero cuando son fracturas Weber B o Weber C, ¿ya? ¿Cómo se llama? Los tratamientos de mayoría son quirúrgicos, ¿no? Y se ponen pues tornillos transindesmales o de posición para tratar de juntar esta lesión transindesmal, ¿ya? En cuanto a fractura de astrágalo, el mecanismo de la fractura de astrágalo más conocido es la dorsiflexión forzada del pie. ¿Ya? Por ejemplo, este paciente piloto que está manejando y para evitar un choque, hace pues una dorsiflexión forzada, ¿ya? Del pie, generando pues un choque del pilón tibial sobre el cuello del astrágalo, ¿ya? A esto se llama pues la famosa fractura del aviador. La famosa fractura del aviador es la fractura del cuello del astrágalo. Hay que acordarnos que el astrágalo tiene tres partes, ¿no? La cabeza, el cuello y el cuerpo, ¿no? La cabeza se lesiona a veces en un 20%, no es tan común. La que es en un 70% es el cuello, ¿no? Y esta fractura a nivel del cuello produce, ¿qué cosa? Necrosis vascular del astrágalo. A esto se llama la fractura del aviador, porque hubo un tiempo en el cual los pacientes pilotos que sufrían accidentes aéreos, le hacían anatomía patológica, o a veces que salían fallecidos, o a veces venían con fracturas a nivel del pie, sacaban placas y todos iban o la mayoría iba con fracturas a nivel del cuello del astrágalo. Fractura del aviador, ¿ya? Hay otro tipo de fractura, que es la fractura del esquiador, en la cual se da en el proceso lateral del astrágalo, ¿ya? Este proceso lateral se da a nivel del cuerpo del astrágalo, ¿ya? Y es a nivel del cuerpo por este lado. Y bueno, también tenemos que puede ser de manejo conservador si no está desplazada, o quirúrgico si ya se desplazó, o si está incluso fracturado a nivel del cuello, también sería quirúrgico, ¿ya? Listo. En cuanto a fractura de calcáneo, se producen la mayoría de veces por caídas de altura, pacientes que caen de 3, 4, 5 metros de altura. Normalmente viene el paciente con un dolor intenso en el talón, ensanchamiento del talón y equimosis plantar. Esto es importante. ¿Qué cosa es más común? La equimosis plantar. Tú le revisas la planta al paciente y tiene un moretón en la planta, ¿no? Y ves los talones y la parte afectada está ensanchada. Entonces, en tu presunción diagnóstica vas a pedir una placa pensando que hay una fractura de calcáneo. Es importante descartar y saber que cuando es altura es bilateral. Hay que descartar que no hay ninguna fractura a nivel dorso lumbar y también hay que descartar que no hay ninguna lesión de muñeca asociada. El calcáneo, acuérdense que puede haber un compartimental en tercer orden. Nuevamente, primero tibia, luego antebrazo, incluido la mano, o luego pie, incluido el calcáneo, ¿ya? Tratamiento conservador si no está desplazado o quirúrgico, ¿ya? Luego hablamos de las luxaciones. Tenemos dos tipos de luxaciones a nivel del pie. La luxación tarso-metatarsiana, ¿ya? Acá se han equivocado que es Lisfranc, la luxación de Lisfranc, ¿ya? En la cual se luxa el tarso con metatarsos, ¿ya? Eso es el ligamento Lisfranc que está entre el primer y segundo metatarsiano, está el ligamento Lisfranc, ¿ya? Es la tarso-metatarsiana, que ha venido con pregunta alguna vez. Y también está la luxación de Chopard, que es al revés, de Chopard, que es también llamada la mediotarsiana. La articulación de Chopard es la que va a estar considerada por astrágalo con escafoides del tarso, ¿ya? O calcáneo con cuboides. Entonces, esta articulación C con C, calcáneo con cuboides, vocal con vocal, astrágalo con escafoides, es la famosa articulación de Chopard. Cuando hay una lesión a este nivel es la luxación de Chopard. Si es acá arriba, luxación de Lisfranc, ¿ya? Y para terminar de las lesiones del miembro inferior, vamos a hablar acerca de las fracturas del quinto metatarsiano. Voy a dibujar acá, a ver que tengo más espacio, un quinto metatarsiano, ¿ya? Más o menos así, a ver, aquí, ¿ya? Más o menos así. Ahí básicamente, ¿ya? Es un quinto metatarsiano, más o menos así, ¿ya? Este es el quinto, esto aquí, ¿ya? Entonces, el quinto metatarsiano tiene se divide en dos, ¿no? Vamos a verlo como acá, diáfisis, ¿ya? Y base. La base del quinto metatarsiano y la diáfisis del quinto metatarsiano, es más largo, obviamente, ¿no? La diáfisis del quinto metatarsiano, ¿ya? Entonces, la base del quinto metatarsiano, ¿ya? La base del quinto metatarsiano tiene tres zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. Zona 1, zona 2 y zona 3, ¿ya? Entonces, vamos a ir desde arriba hacia abajo, nuevamente, con rojo otra vez. Las fracturas que se dan a nivel de la diáfisis se llaman las famosas fracturas del bailarín, ¿ya? Son fracturas de pacientes bailarines, pacientes que hacen ballet, ¿ya? Bailarín, ¿ya? Se rompe a este nivel, a nivel de la diáfisis, ¿ya? Cuando se rompe a nivel de la base y se rompe a nivel de la zona 3, son las famosas fracturas del atleta, ¿ya? Que son fracturas por estrés, o por fatiga, o por microtraumatismos, ¿verdad? Son en la zona 3. Si se dan en la zona 2, es la famosa fractura de iones, o de Jones, ¿ya? Que es importante porque te da mucha complicación, como la pseudoartrosis. Porque esta zona, la zona 2, es una zona de transición, que es una zona hipovascular, pocamente vascularizada, y me da una pseudoartrosis de tipo avascular, por una poca vascularidad, ¿cierto? Y las famosas fracturas de la zona 1 son las fracturas de pseudoiones, ¿no? Antes consideradas como iones, ¿no? Pseudoiones, también son fracturas por abulsión. ¿Por qué? Aquí está el tendón del peroneo corto, que se inserta en la base del quinto metatarsiano. Cuando hay una inversión del pie muy forzada, el peroneo corto tracciona a este nivel y jala abulsionando a la base, la zona 1 del quinto metatarsiano, pareciendo un iones, pero no es, ¿no? Y esto también genera pues mucho dolor, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean fracturas del atleta, no es en cualquier parte del quinto, es en la base del quinto metatarsiano. ¿Y en qué nivel de la base? En la zona 3, ¿ya? Cuando vean fractura de iones, también es fractura de la base del quinto metatarsiano, pero en la zona 2. Y la principal complicación es que hay pseudoartrosis. ¿Qué tipo? Hipovascular. ¿Por qué? Porque esta zona es de transición, es de poca vascularidad. Y aquí es una fractura por abulsión, por acción del peroneo corto, ¿ya? Y cuando hablamos de diáfisis, fractura de bailarín. Y acá voy a aprovechar también para hablar de las fracturas de recluta o de Deus-Lander, que es a nivel de la diáfisis, ¿ya? En el segundo y tercer metatarsiano es a nivel de la diáfisis, ¿ya? A diferencia del atleta. En esta diáfisis se da por estrés, ¿ya? Entonces, este es de recluta, ¿ya? Entonces, las fracturas de recluta son fracturas por estrés del segundo y tercer metatarsiano en diáfisis. Las fracturas de atleta son fracturas por estrés en base,
¿ya?